¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva. Un podcast que de entrada se lo recomiendo muchísimo. No solamente por lo que podamos discernir sobre el partido de la selección mexicana y su victoria sobre Panamá, sobre el equipo Generación Z de Panamá, sino particularmente porque más adelante tendremos una charla con el profe Rubens Valenzuela. ¿Por qué? Porque generalmente es difícil analizar el desarrollo de un jugador joven y lo de Gilberto Mora obedece a una serie de factores. Gilberto Mora, usted lo tiene en su nicho. No hay mexicano que no tenga un nicho escondido o expuesto de Gilberto Mora, porque todo el mundo piensa que él será el salvador de la selección mexicana. Lesiones que se han presentado recurrentes nos hacen recurrir a un experto como el profe Valenzuela. Y también el otro escenario, ¿no? Juan Carlos Osorio había advertido que el proceso fisiológico de Gilberto Mora era tan importante como el proceso futbolístico. En el desarrollo de los jóvenes, algo que llaman los especialistas PISIS o placas de crecimiento, si no se lleva correctamente, se pueden adquirir lesiones que terminan siendo prácticamente parte de la vida activa del futbolista, la cual termina recortada. Pero todo eso, le digo, lo estaremos platicando más adelante con el profe Rubens Valenzuela, que aceptó la charla aquí con este podcast de Raza Deportiva. Así que, bueno, esté al pendiente porque seguramente a usted que le gusta el fútbol, a usted que le gusta Gilberto Mora, a usted que le preocupa, a usted que tiene un equipo de fútbol que lo dirige, lo orienta o es quien lo financia, seguramente le va a interesar escuchar todo esto del profe Valenzuela, que ya sabe usted, está con el Real Oviedo. Y bueno, pues es un escenario totalmente distinto que estar en el distrito de Ranchuca. Elizabeth Patiño, viste a tu selección mexicana. Te pido tu análisis porque no quiero condicionarte, decirte, ¿vienes con el cuchillo o vienes con crema y terciopelo? ¿Cómo está, Rafa? Buen viernes. Pues mira, ya llegó un momento que lo que importa, como dice el Chepo, es tener salud, ¿no? Y que no se te lesionen los futbolistas. Aquí ya tenemos El Chepo jugó en el Oviedo. aquí ya tenemos las imágenes del partido, bueno, algunas fotografías del partido. Poco que rescatar. Digo, independientemente que fue un partido horrible, infumable, que México generó muy poco en el último tercio, que fue un partido cansón y que este Panamá no es un parámetro porque Christensen quiere tener como 2 o 3 alternativas más, seguramente ya tiene a su selección completamente perfilada, tendrá que definir 2 o 3 posiciones, el tema de Barría, ¿no? Que es como que todo mundo, este jugador joven de Botafogo, que puede ser opción de que se suba a la Copa del Mundo. De México, Rafa, pues hay varios descartes, ¿no? Yo creo que Javier Aguirre, este tipo de partidos, una a la buena, pues que ganaste aunque sea con un autogol y que tenías que comenzar con el pie derecho el 2026 porque ya venías con esa losita de no poder ganar los partidos. Pero de ahí en fuera, pocas cosas que rescatar y yo me quedaría con una que es Armando González, ¿no? Hemos platicado en las últimas semanas si será Berterame, si será Armando, quién va a ser ese tercer delantero por el que elija Javier Aguirre. Para mí el mensaje ayer, por lo menos en el partido, es claro. Armando demuestra que tiene hambre, que tiene ganas y que tiene la capacidad para ser parte de esa lista final. Y me dejaron dudas de los cuales me sorprendieron, como el caso del Cotorro González, que lo ves con una dinámica interesante en Chivas, pero que esta selección mexicana, lo que hace Gallardo le funciona más. Tiene mucha profundidad el Cotorro, pero siempre es por fuera, es más pegado a la banda y creo que Gallardo te puede dar más como interior, se va asociando mejor. Claro, a Brian lo vemos en otra versión. Objeto. Déjame terminar. Lo vemos en otra versión, en Sí, cómo sí, juega ¿no? Chivas y obviamente cómo juega la selección mexicana. Y en la portería, para mí ya va dejando como un mensajito Javier Aguirre que va a ser el Tala y no Malagón el portero titular para la Copa del Mundo. Después de ahí, Rafa, No no mucho objeto. más, no tengo mucho más que rescatar A de esta ver, selección mexicana.
A ver, yo creo que nuestro guacamayo Jacinto, que sí, para mí fue decepcionante lo que le vimos, depende mucho de lo que el resto del equipo quiera hacer, porque me parece que en el primer tiempo decidieron jugar todo por derecha. ¿Por qué? Bueno, porque había que poner a Richie Ledesma, que dio A un Richie muy buen Ledesma partido, o también, sea, me es cierto. parece Richie Ledesma y tienes que Sí. considerarlo. Otro que a mí me agradó bastante fue Brian Gutiérrez. El chamaco fue el único socio, cómplice, acompañante, chambelán que tuvo Marcel Ruiz. O sea, con estos dos se entienden, se llevan bien, saben a lo que quieren jugar, encontraron escenarios de distribución geográfica dentro de la cancha de dónde jugar. Ahí mismo de Brian Gutiérrez jugó mejor en este partido de la selección que incluso los partidos con Chivas. Ahí me parece que es un muy buen jugador. De acuerdo con lo del Tal Rangel, es decir, hoy Tal Rangel está menos nervioso que Malagón y hoy Tal Rangel por lo menos es más eficiente en salidas por alto Que que tampoco lo Guillermo pusieron en Ochoa. muchos Pero apuros, ¿no? no, no, Pero bien, pero bueno, pero lo llevas el viste arco en cero. tranquilo. Entonces, y en el caso del Cotorro, cuando en el segundo tiempo se modificó, él empezó entonces a tener, bueno, tuvo una de gol que era fuera de lugar, pero estaba ahí. O sea, sí queda claro que en el segundo tiempo, cuando modifica México, hace sus cambios y modifica la forma de jugar, el Cotorro ya se sintió más cómodo porque tenía aliados por ese lado. Y esto obviamente le ayudó. ¿Qué fue lo que pasó? Que el que hubiera sido su socio, como lo fue Alvarado de Sí. Ledesma, Gutiérrez, decidió jugar más por el centro, no sé si por indicaciones de Javier, entonces estaba abandonada la cotorra, o sea, no, nadie le entregaba un balón. Me parece que yo sí apostaría O por sea, ver ¿tú al crees que Guacamayo el Jacinto contra sistema de Bolivia. México no favoreció al Cotorro? En el primer tiempo, o sea, es que no es el sistema, son los hombres que pones dentro del Sí, pues. sistema. Y también Entonces me parece que no hay mucho más, Rafa. no, y aparte, hablar de sistema cuando tenían tres entrenamientos, dos entrenamientos juntos, pues es muy injusto, o sea, es totalmente obsceno decirlo de esa manera, pero yo creo que a final de cuentas puede ser útil. Yo sí le daba la oportunidad al Cotorro, yo mantenía a Brian Gutiérrez para ver de qué está hecho, me queda claro lo que te había dicho, para mí Brian Gutiérrez no es que lo haya elegido el Vasco, me queda claro que lo eligió a Rafa Márquez porque Rafa Márquez también quiere ver lo que le queda para el 2030. Las dos que falló Berterame, por lo menos una de ellas de cabeza, me parece que la resuelve de mejor manera Sí. la hormiga. O sea, la hormiga está por encima, en este momento está por encima de Berterame, que vuelvo a lo mismo, Berterame no ha ganado nada en el fútbol mexicano. El único reconocimiento que tiene, campeón de goleo, el otro reconocimiento fue el MVP de aquel partido de Monterrey contra Inter Miami. Fíjate lo curioso, ahora se va al Ahora va a Inter estar con su Miami. amigo Messi. Pero, Pero a ver, Rafa, pero, A ver, ayer hey, yo creo que Javier Aguirre le tiene que poner su ticket ya listo para el Mundial a Ledesma y a la Hormiga González. Y a los demás seguirlos observando. Digo, lo de Brian tendrás que verlo un poco más. Si es cierto, hace un gran partido, me refiero a Brian Gutiérrez, es pero una a ver, qué sobrepoblada. buena noticia lo de Ledesma. Muy bien. Lo Sí, sí, tienes, sí, pues es a que ver, te lo tienes que llevar, tampoco va a surgir mucho más yo, si sabes yo lo te, que tienes a te lo venía disposición. restregando desde el torneo pasado. Te venía diciendo, mira, ese chamaco, ese lo tienes que llevar porque lo tienes que llevar. Y lo de la cotorra, pues era una oportunidad. Ahora, Luis Romo. Luis Romo, bien. O sea, Luis Romo, bien, sí. Cuando tiene que bueno, hubo un mano a mano por izquierda con el jugador que acababa de entrar por Panamá, no recuerdo el nombre, y este le quiso hacer bicicletas, pisaditas, y Romo tranquilo, lo esperó y a la hora que tenía que estirar la patita le estiró y le sacó la pelota. O sea, Romo va aprendiendo ya cómo equilibrar entre su veteranía y su peso a adversarios que son mucho más jóvenes, más ágiles y más potentes. Ahora, ojo, ojo mexicanos, ¿eh? Con Richie Ledesma, México no va a ser campeón del mundo. Con la Cotorra González, México no va a ser campeón del mundo. Con la Hormiga González, México no va a ser campeón del mundo. Entonces, el hecho de que hablemos bien o positivo de esto que vimos ante Panamá es el rescatar con pincitas las partes indulgentes de este equipo mexicano. Nada más, ¿eh? O sea, no piensen que estamos aquí aventándole al azafrán, ¿cómo se llama
el abanico este que se usa en los pueblos, se me fue el nombre. Bueno, para soltar humo. No, no, no se trata de eso. Pero Javier Aguirre tendrá que sacar conclusiones. Y le queda solamente el partido contra Bolivia, tal vez contra Islandia todavía decide experimentar, pero ya después contra Bélgica y Portugal, ahí tiene que poner el equipo. Es que no puede ser triple A, porque pues México no tiene selección triple A ni doble A, la selección A de México. Y ahí sí ir viendo lo que se presente, ¿no? A ver, atrévete. Rangel en la portería, Richie Ledesma, Montes, Johan Y y Gallardo. Gallardo, ¿no? O sea, lo de Gallardo va a Gallardo, ser titular. Gallardo está hoy por Ujú. encima. O sea, Gallardo, ¿no? Por más que quiera yo a Sí. Mateo Chávez y a la El Turco Cotorra, Mohamed no, no, ahí lo tiene en su mejor versión, sí. sí, ¿verdad? Sí, Sí. claro, es que, que fíjate lo del Turco, la mejor versión de Marcel Ruiz está ahí, la mejor versión del Canelo Angulo está ahí, la mejor versión y podemos seguirle con el caso de Gallardo Sí. y con el caso, Hoy le bueno, tiene que dar hasta gracias el Javier caso, Aguirre al Turco Mohamed y a Milito, ¿eh? sí, claro, Y a y también nos Milito. hace pensar. Bueno, Sí. sí, también a Milito. Ahora, fíjate lo curioso, y es cuando criticamos mucho a Javier Aguirre porque creemos que es un tipo que no tiene la capacidad para resolver tácticamente, o a lo mejor tiene a Mori y a Rafa Márquez, pero el ensayo que hizo con una línea de 5 que en realidad se transformaba en una línea de 4, en la cual Luis Romo a veces no aprovechaba o no entendía, porque también entendamos algo, o sea, Panamá se sentó a jugar prácticamente en un tercio de terreno. Le importó poco el partido, poco el espectáculo, poco No ser lo querían local. perder, Dijo, igual lo aquí, perdieron. Y por autogol. exacto, pero sí obstaculizó mucho que México quisiera jugar a algo. Ahora, ojo, si ustedes creen que cualquiera de los tres rivales, Sudáfrica, Corea o el del repechaje, le va a jugar abierto a México, olvídense, le va a jugar exactamente igual. O sea, acá te espero a ver qué tienes y te reviento a contragolpes. Entonces queda claro que hay jugadores que no podrían estar, porque ¿qué condiciona a la Cotorra y condiciona a Richie? Que no, bueno, Ledesma me parece tan bueno para defender como Kevin Álvarez o Jorge Sánchez, espero que Huesca se recupere, pero si tú juegas con el cotorro, tienes que entender, o juegas arriesgando con el cotorro o juegas con la sobriedad de Gallardo. Aguirre también va a ser muy cauteloso en los partidos que tenga que enfrentar, ¿eh? Y me Sí. parece bien, bueno, final de cuentas, así que, Pero es buena a ver, noticia que tengas ok, ya una queda segunda opción, Rafa. Y también, a ver, media espérame, cancha. tengo dudas de cuántos años tiene Gallardo. No, tiene 31, Sí, es 32, joven, ¿no? 31 años. Bueno, joven porque se ha trabajado bien, pero en fin, a ver, media cancha, tiene que jugar Edson Álvarez, tienes que irte tal vez con Lira si quieres jugar con ¿Sí? dos contenciones, Yo e iría ir con Gilberto con Mora. Exxon, con Mora y con Marcel. Ok, perfecto, sí, tienes razón, había dejado Ujú. fuera a Marcel. Adelante, tienes muchas dudas, el Piojito no convence a Raúl nadie. Jiménez en punta y Por- a ver qué pasa por fuera, Ra- de los dos lados, ¿eh? eh, Es que si te decides a jugar un 5-3-1-1, me parece perfecto. Es decir, juegas al estilo de Chivas, el tercer central puede ser Edson Álvarez, colocas a Marcel y a Mora, que los dos te pueden ayudar en mucho trabajo de recuperación incluso, y adelante Quiñones y enseguida Raúl Jiménez, y vámonos, Sí. venga, vamos, a ver qué pasa. Pero Te tienes dos faltaría uno, laterales tal de vez el mucha que te pueda profundidad. ayudar más como volante de recuperación podría estar ahí Lira y que juegues con Gil y con Marcel, ¿Qué dije yo? un 5-3-2 cinco o tres uno cinco uno tres ¿no? uno uno si lo quieres ver así, ¿no? 5-3-1-1. Sí, sí, sí. Ándale, tienes razón. Lira, Marceli y Gilberto Mori, ya está. Se resuelve. Javier, Tan fácil. Si es lo bien fácil ser resolvimos en 3 entrenador, minutos. hombre. Sí, Javier, escucha el podcast. Sí, a ver, nosotros tenemos la posibilidad, y no diría privilegio porque es un abuso, pero tenemos la posibilidad de ser hocicones. Y eso, pues, porque no nomás lo somos nosotros, ¿no? O sea, todos los programas que pues, ustedes pueden ver y podcast, todo el mundo tiene que decir sobre la selección nacional. Hay que estar ahí día a día, ¿eh? Hay que estar día a día. Y por eso, más adelante, la charla con el profesor Rubens Valenzuela, le vamos a pedir que hurgue un poquito, que se adentre un poquito en muchos detalles que para ustedes, para nosotros incluso, yo le llevo una ventaja a Eli.
O sea, yo sí tenía dudas, yo me podía sentar con Alberto Guerra, con Nacho Treyes, con Manolo Lapuente, con quién, pues el que tú, con Héctor Núñez, con Senekowicz. Oiga, profe, ¿por qué esto y esto y esto? Hoy, para que un reportero se pueda sentar con un entrenador y preguntarle, no se puede, es imposible. Antes tú te sentabas con los Tanau después de que desciende con el Atlas. Oiga, profe, esto y esto. Y te explicaban. O sea, pero hoy tú no tienes acceso a eso. Te sentabas con Bora en las charlas que tenía por ahí de repente ocasionales de café y escuchabas y aprendías. Con el único que nunca me senté fue con La Volpe, con Martino y nada más. Pero Pero con tu con profe todos Juan los Carlos grandes me Osorio, que senté. reventaste de toda la vida, hasta su libro te Bueno, dio. Pero ¿sabes qué, Rafa? A no, mí sí me da, perdón, no, ese lo compró ESPN o lo compré con la tarjeta de ESPN aprobada por mi jefe, claro. como debe Sí. de ser, pero justo te iba a decir eso. A mí no me tocó, pero yo sabía cuando estaba, que me tocaba cubrir el Pachuca, pues tal vez no sé si no me invitaban por ser mujer, puede ser, pero el profe Mesa sí hacía eso, o sea, con los reporteros que cubrían constantemente Mm, al equipo, se ponía a cierto. platicar, hablaban de fútbol, tal vez era lo que menos hablaban de un montón de cosas. Pero hoy ya no, o sea, te estaba tratando de pensar, ¿qué entrenador puede hacer eso? De pronto he visto por ahí algún compañero que habló con Larcamón, pero no es lo mismo la sinceridad del día a día que te voy a hablar de cuestiones tácticas del equipo, ¿no? O sea, lo que tú viviste es muy Mira, distinto a lo que se puede llegar a vivir hoy. En México no creo que haya un entrenador que tenga esa confianza con ningún, bueno, ni con los periodistas que son, o bueno, no sé, periodistas, reporteros o compañeros que están ahí de lambiscones, pues te dicen lo que quieres escuchar, pero no es esa charla genuina de fútbol. mira, es que las circunstancias de entonces han cambiado muchísimo. O sea, te sentabas con Mejía Barón y Mejía Barón te platicaba y te hacía confidencias también, ¿no? Y pues te digo, imagínate pues, con Senekowicz, o sea, un entrenador mundialista de Austria, cuando dirigía a Tecos y platicabas con él, con el profe Basile. O sea, oiga, o sea, fue una cantidad, con Ladislao Cap, o sea, de repente todo eso te va dejando muchas enseñanzas que obviamente en el oficio que tienes y en la forma en la que este oficio se ha tergiversado, se ha cambiado, pues tampoco te queda un escenario tan abierto para platicarlo, ¿no? Seguramente alguien en los comentarios dirá, oye, güey, si platicaste con más, ¿por qué no aprendiste algo? Pues porque hay maderitas que nunca Pues, agarran el si barniz, ¿qué todos le los vamos a choferes de hacer? Bielsa han aprendido de él, pues algo se pega, ¿no? Claro, sí, sí, claro, sí, Algo se tiene, aunque sea poquito, pero algo se si los tiene que pegar. masajistas si los masajistas de Guardiola llegan a dirigir al Monterrey, pues yo también fíjate que tienes ¿Ya ves? razón, Eli, Sácate desaproveché el mi curso del vida. Endid. Sí, Chihuahua. Hijo de la mañana. Bueno, en fin, pero esperemos que Javier Aguirre lo sepa aprovecharse. Viene con Bolivia. Afortunadamente, ya lo hemos platicado, no es en La Paz el partido. Esto le va a dar muchos elementos de tranquilidad, sobre todo de orden físico, a los equipos que han prestado jugadores. No hubo ningún golpe o no vimos ningún golpe que pudiera lamentar, por ejemplo, Milito. Entonces, pues ya que te queda, Javier, échale ganitas, Sí. ¿no? No, no Y hay que no otra se que es lo haga, único digo, que, yo sí que tienes leí por delante. algunos comentarios de, con esto, ¿para qué? Si no le pudiste ganar ni a la Panamá. Estos son partidos donde Javier Aguirre está descartando futbolistas y le funcionó perfecto. Estoy segura que Javier Aguirre ya tiene 2 o 3 ahí que dice, vamos a seguirlos viendo. Lo de Gutiérrez, Rafa, se cuestionó, oye, Gutiérrez tiene 2 partidos con Chivas, 3 partidos con Chivas. Pues ayer lo hizo muy bien. Sí le debe de Pero despertar dudas a Aguirre. Gutiérrez o Orbelín Pineda, por ejemplo. no, porque yo me llevo a Yo Gutiérrez, también, pero claro, ahora, o sea, le eh, comienza a generar duditas a Javier Aguirre, que eso es bueno, qué mejor que tener opciones. y es que también entendamos algo, o sea, Richie Ledesma va a jugar con México, podría jugar con México el Mundial, pero porque en Estados Unidos no tiene cabida. O sea, a ver, Eli, ¿con quién te quedas? ¿Con Serginho Dest o con Scully?
o te quedas con Richie Ledesma? ¿Tú crees que lo va a durar Pochettino? Así, no, espérame, Richie Ledesma no existe para mí. O sea, yo tengo a Scully y tengo a Serginho Dest y con eso me basta, con eso tengo suficiente. Bueno, que llegó, a Bueno, ver, cuando estuvo Araujo, lesionado Dest, sí necesitabas otra opción buena como un no, lateral derecho. pero es que le sobran opciones. Él y es Moore el que sigue de tercero en la lista, que no ni siquiera va a ser convocado al Mundial. No, a ver, O es sea, que ¿tú crees que volvamos a algo. Gutiérrez dijo peor es nada? ¿Mejor México? No, estoy hablando de De Richie Richie. Ledesma, ¿no? Puntualmente, en este caso, que estamos hablando de laterales derechos. Ahora, vuelvo a lo mismo. Si tú vas y buscas, pero no me hacen caso, si tú vas y buscas, que va a arrancar antes la temporada de la MLS Next, si tú vas y buscas ahí vas a encontrar jugadores mexicoestadounidenses, no mexicoamericanos, mexicoestadounidenses. Ahí vas a encontrar jugadores mexicoestadounidenses que le pueden servir a Chivas, pero hay que ir a verlos. A ver, de los jugadores de Panamá, hay 3 que estuvieron o están en la MLS Next, de esos que vimos y de 20 años, ¿eh? O sea, entendamos también esos escenarios. La MLS Next debería de ser también un campo de cultivo para el fútbol mexicano, pero no, les da flojerita. ¿Para qué? Si acá sobran. Vayan y véanlos, allá tienen una formación distinta, sobre todo en el aspecto físico. En fin, bueno, ¿te parece que nuestro productor ponga fanfarrias para darle la bienvenida porque ya está conectado el profesor Rubens Valenzuela? Vamos. Y tenemos el privilegio de invitar, o más bien de que acepte la invitación el profesor Rubens Valenzuela nuevamente, hoy vinculado al equipo de Real Oviedo, hoy vinculado al fútbol español con todas las maravillas que normalmente ofrece semana a semana y también, evidentemente, con el lado oscuro que, como todos los balompiés del mundo, pudiera tener. Pero hoy invitamos al profesor Rubens Valenzuela para un detalle muy peculiar, porque creo, en lo particular, y en eso coincidíamos con él y Patiño, que nadie mejor que él nos puede ayudar a entender el fenómeno de un futbolista. El profe Valenzuela lo conoce bien, ha estado al tanto, los años que tiene involucrado en el fútbol mexicano, que ha estado involucrado en el fútbol mexicano, le permiten conocer no solamente cómo se trabaja en México, sino también el fenotipo, el genotipo, el biotipo del futbolista mexicano. Profe, usted sabe lo que es Gilberto Mora, usted sabe que en un país donde los ídolos escasean, donde los buenos futbolistas escasean, de repente la prole mexicana se emociona cuando aparece un futbolista de estas dimensiones. El profe Osorio había advertido, Juan Carlos Osorio, había advertido que había que tener mucho cuidado con el proceso no solamente físico, sino fisiológico de un niño que está brincando a la adolescencia y que todavía tendrá que madurar para ser el tipo adulto que esté en la cancha. Las lesiones que le han estado aquejando, se habla de las fisis, esas placas que normalmente se desarrollan en el futbolista joven, bueno, en el ser humano en general. Ayúdenos un poco a entender, profesor Rubens Valenzuela, sobre esta situación de Gil Mora. ¿Cuánto tiempo, qué cuidados, qué tipo de condiciones hay que saber entender para poder llevarlo en ese proceso de madurez? Insisto, no como futbolista, sino en ese salto de niño, adolescente, adulto que en México en este momento tal vez pudiera estarse precipitando. Gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Manejábamos nosotros cuando estábamos en Pachuca con Almada una progresión que pasaba de 3 a 9 meses que el jugador joven tenía que cumplir para poner a fuerza básica a jugar en el primer equipo. Ojo que una cosa es llegar al equipo y otra es jugar en el primer equipo. Entonces muchas veces llegan para llegar al primer equipo, pero no para jugar en el primer equipo. Aumenta la cantidad de minutos competitivos de nivel, aumenta también el contacto con jugadores que son con diferentes pesos, diferente estatura, se cambian un montón de cosas, empiezan a dar microciclos, que eso me parece a mí muy importante. Es decir, empiezan a días con el primer equipo, 2 días con la sub-20 o sub-23, van 2 días con la selección y empiezan a perder una
cronología de carga, de mediada, de intensidad, nos empiezan a mandar los controles que hicieron en la selección, que hicieron en el club, que hicieron en la sub-17, que hicieron en la sub-21, produce muchas alteraciones. Si los cuerpos técnicos de ambos lugares, selección y club, no están bien comunicados, no están bien evaluados, no están bien planificados, nosotros en lugar de hacerle un bien al futbolista, le podemos mal. Poner cargas superpuestas en periodos donde el jugador no está recuperado, porque está la exigencia de Tijuana, o está la exigencia de la selección, o está la exigencia de que vaya al primer equipo, que vaya a mayor. ¿Se acuerdan que tuvo algún problemita con el tema si iba hasta creo que hasta la 17? Sí. Es muy complejo, pero tiene que ser muy bien planificado de toda la gente que rodea al deportista. Nosotros teníamos 18 ítems para que el jugador tuviera en cuenta. Ítems que de repente no van específicamente con la parte deportiva. Por ejemplo, el manejo de las redes sociales, que usted dice que tiene que ver con el rendimiento deportivo. Para nosotros tiene mucho que ver. El futbolista joven se dedica 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas en estar en las redes sociales. Algo quita de hacer. Todo el tema de suplementación, todo el tema de utilización del tiempo libre, todo el tema de las variaciones que tiene de entrenamiento, de horario. Tijuana tiene un horario diferente a Ciudad de México. Parecen pequeñas tonterías, pero la planificación tiene que ser muy seria, muy todas las áreas que rodean, cuidadosa. Esto es bonito que un jugador joven nivel y con ese rendimiento, pero a la vez todo lo que estamos alrededor de él debemos ser responsables de todas estas situaciones que rodean a un deportista de ese nivel. Ojo que a veces tiene un tinte psicológico importante. Ya es figura, muy público, y muchas veces el joven no está preparado para solventar, tener una popularidad, sale todos los días en programas deportivos, por todo el mundo, habla muy bien su entrenador, habla muy bien el entrenador de la selección. Si el jugador no tiene un grado de madurez, de educación, de formación, ese tipo de situaciones, en lugar de hacerle un bien, sin querer, obviamente, sin mala intención, producimos algunos efectos negativos. Las palabras, los oídos de los deportistas están preparados para escuchar música bonita, no música ruidosa. Los oídos de los futbolistas no quieren escuchar música ruidosa, que es exigencia, que es horario, que es alimentación, que es nutrición. Les encanta a los deportistas escuchar música melancólica, que te digan que sos muy bueno, que vas a la selección, que sos figura, que sos crack. Esa es la música bonita. La música ruidosa no le gusta a nadie. Hay que hablarles lindo, profe. Digo, obviamente el entrenamiento invisible, que en general al futbolista mexicano, al futbolista latinoamericano le cuesta un poquito más el tema de la disciplina, de cuidarse fuera de cancha, de cumplir con sus horas de sueño, de no estar tanto en redes sociales, porque sí, el estrés mental sin duda puede perjudicar en lo físico. Pero hoy todo esto que dice, cuadrar la carga de trabajos con selecciones, a nivel de clubes, la cantidad de partidos, jornadas dobles. Estamos en este momento de que la vida del futbolista, la carrera, se va a cortar. O sea, hoy vemos ya muchos chavos, el caso de Gil Mora, bueno, igual con lesión, pero que aparecen las pubalgias o constantemente las lesiones o los problemas musculares. Hoy la cantidad de partidos podría ir destinado a que la vida del futbolista, si puede ser de 12, 15 años una carrera, sea de mucho menos? Es responsabilidad 100% de nosotros. Nosotros tenemos que ser responsables de lo que hacemos. A veces nosotros buscamos excusas por lugares que no existen, la responsabilidad es nuestra. Nosotros tenemos que tener, hoy existen un montón de datos que hace muchos años atrás no existían. La utilización de los datos es lo importante, no los datos en sí. Porque hay un montón de datos que de repente no son tan determinantes y no los tenemos en cuenta, y otros sí.
Yo digo que todo este tipo de forma de entrenar, y si nosotros lo hacemos bien, en lugar de acortar la carrera, se la alargamos la carrera. Yo le decía a Cabral en Pachuca que me diera un porcentaje de su sueldo, porque terminó jugando con 41 o 42 años, y cuando nosotros llegamos prácticamente iba a dejar de jugar, y terminó jugando 3 años más, saliendo campeón, siendo líder, prácticamente sin... Entonces yo decía, en lugar de acortarle la carrera, se la alargamos por todo un montón de situaciones que hoy rodean al futbolista. Pero el tema es cómo manejamos esas situaciones. El futbolista va a querer jugar en Tijuana, en este caso, y va a querer jugar en la selección, y ni que hablar en la mayor. Tenemos que tener una gran interrelación entre el club y la selección. Nos pasa mucho que cada uno lleva agua para su molino, es decir, yo me preocupo cuando lo tengo en la selección y el club se preocupa cuando lo tiene en su club. Y eso me parece a mí extremadamente complicado. Si no hay buena comunicación, si no tenemos una buena diagnóstico de carga, de pausa, de minutos, de molestias musculares, de lesiones, sí corremos riesgo de alterar su rendimiento. Pero a mí me gusta ser muy directo. La culpa es de nosotros, no es del entrenador, del jugador, es de nosotros. Nosotros tenemos que hacer todas las situaciones que hagan que el futbolista no sufra ese tipo de alteraciones de rendimiento por esas situaciones. Alteraciones en cuanto a la continuidad del tema físico, algún tipo de trabajo preventivo para evitar lesiones. Hoy una cosa muy importante es que para evitar lesiones muy bien entrenado, y muchas veces pasa que el jugador va perdiendo calidad en entrenamiento. ¿Por qué? Porque termina de jugar en su club, va a jugar a la selección, entonces en la selección poquito, porque a las 38 horas vuelve a jugar o está a la orden. Entonces usted sí tiene más partido, pero van perdiendo muchísimo nivel en los entrenamientos. No sé si usted juega mucho, pero entrena poco, porque los días siguientes al juego, media baja intensidad, más de recuperación, entonces va perdiendo calidad. Y en esas edades y a ese nivel los jugadores deberían tener un entrenamiento para el proceso que está llevando. Muchas veces aceleramos los procesos por interés, mismo como decían ustedes, por necesidad de buscar algún jugador joven que sea llamativo para el fútbol mexicano, y le ponemos más responsabilidad que lo que debería tener en ese momento. Entonces, es un tema muy interesante, tocando a la vez complejo, pero siempre digo que los retos son bonitos, complejos son. Yo ahora estoy en Oviedo, tenemos una gran dificultad de salvar los retos más bonitos. Los retos fáciles pierden el encanto, uno se prepara menos, estudia menos, se relaja un poquito. Este tipo de situaciones hace que uno tenga un seguimiento muy importante en planificación, en diagnóstico, en utilización de las cargas, en medición de diferentes parámetros, en llevar un proceso de archivo de datos, de situaciones, de recorrido, de horario. Cambian, puede decir, parece una tontería, pero se dice que cuando uno cambia de horario, a veces se demora un día en volver a aclimatarse. Si usted demora 4 horas, de repente necesitaría 2 o 3 días para volver a aclimatarse normalmente. Lo damos como natural, ese tipo de cosas. Y después una cosa que para mí es determinante, que lo he hecho muchas veces, que nunca separar la cabeza del cuerpo. El trabajo hoy es multidisciplinario y tenemos que tener muy en cuenta, hasta por más que de repente pueda llegar a... Yo siempre digo lo que pienso, hasta el entorno familiar del futbolista. Porque pasa de ser un muchacho joven a tener una gran exposición pública, y la familia también tiene de repente una satisfacción y una alegría, se contagia en demasiado y hace que, en lugar de ayudarnos para que no pierda piso, sin querer obviamente, porque son familia, son los que nomás lo quieren, tenemos cierta inestabilidad emocional, psicológica, que también tiene su aporte. Por eso es un tema extremadamente importante. Nosotros le dábamos mucho valor a 18 aspectos
que el jugador joven que llegaba al primer equipo debería cumplir para llegar a jugar en primera división, no a estar en primera división. Profesor, me imagino que a todos estos factores que usted menciona, el caso de Gil Mora, que obviamente el entorno le agrega a uno, es que ya te tienes que ir a Europa. Todo este tipo de situaciones condiciona mucho emocionalmente a un jugador que, bueno, los testimonios están ahí. Afortunadamente no usa las redes sociales como un acto de escapismo de responsabilidades, sino que elige la lectura. Es un chamaco que lee más que refugiarse en redes sociales. Sobre eso, profe, y sobre otro aspecto, se lo voy a poner puntualmente como me lo dijeron, se los platico. Fernando Alarcón fue uno de los preparadores físicos Sí. en México muy importantes, fue fundamental con Alberto Guerra, fue campeón Sí, con sí. Chivas, y en Guadalajara se presentó en el equipo de Chivas, se presentó una racha, casi como una epidemia de pubitis, le llamaban entonces, pubalgia. Él, así brutalmente, cuando yo le pregunté, ¿a qué se debe la pubalgia? Y él dice, descuidos. El futbolista se masturba y generalmente viene una pubalgia. ¿A qué se debe la pubalgia? ¿Hasta dónde la indisciplina y el desorden de tipo sexual o la falta de capacitación sobre una disciplina sexual termina provocando esta pubalgia que, bueno, se da en jugadores tan jóvenes como Mora o tan viejos como Javier Hernández prácticamente en su retiro del fútbol? Mire, es una lesión. Hace un tiempo atrás era cruzado o era un problema más de rodilla. Hoy es una de las lesiones bastante complejas que nosotros tenemos. Es muy incómoda, se prolonga mucho en el tiempo, no tiene una duración real. En 2 meses me recupero, puedo tardar 2 meses o puedo tardar. Mucha gente está operada, la operan, cosa que antes no era muy común. Hay gente que incluso le pone la placa en la parte del pubis. La verdad que hay que tratar de evitar esa lesión y hay trabajos preventivos que disminuyen el porcentaje que yo pueda adquirir una pubalgia, pero si la adquiero, disminuir su índice de gravedad. Entonces, sí, hoy existen mecanismos. Es multifactorial las causas por las cuales se produce, pero una de las situaciones más importantes es mantener ciertos equilibrios musculares. El pubis es una descompensación, desequilibrio a la altura del recto del abdomen, donde se insertan los aductores. Entonces, el control debe ser permanente. Hay ejercicios, hay tareas que de repente no son tan convenientes, temas altos, el tema de hacer un buen trabajo de fortalecimiento de abdomen, de recto del abdomen, de trabajo de autores. Es bastante difícil, pero es una tarea que por hoy nosotros, los profes, los médicos, los kinesiólogos, deberíamos tener ese tipo, primero de hacer un seguimiento en cuanto a la evolución del tema de diagnosticar las cargas. Después empezar hoy se evalúa los desequilibrios musculares, tengo más fuerza en el aductor derecho que en el aductor izquierdo, tengo más fuerza en el posterior o en el isquio derecho que en el izquierdo. Todo ese tipo de desequilibrios musculares producen ciertas lesiones, entonces la responsabilidad nuestra es evaluar, diagnosticar, factorial el tema y también multifactorial la gente que tiene que rodear al deportista. Hoy eso, antes éramos nosotros solos, hoy tenemos mucha gente que rodea al deportista y hoy la tienen, y todos los factores, usted dice el sexual, el descanso, el tema de las horas de descanso, el sueño, son dos cosas diferentes. Una cosa es descansar y otra es dormir. Entonces, todos los factores, yo no hoy ninguno, pero para eso nosotros, como le digo a los nutriólogos, no le den de comer, enséñenle a comer. Esto es un poquito lo mismo. No le pongamos el menú, enseñémosle. Porque el menú es fácil, voy y elijo el menú. No, ¿qué tengo que comer? ¿Qué es lo mejor que tiene desde el punto de vista nutricional cada jugador? Y en esto un poquito lo mismo. Eduquémoslo a esto que dorrean. Yo en una entrevista que me hizo un colega de usted hace un tiempo atrás, yo le decía que en nosotros es educar al futbolista.
es nuestra responsabilidad. Me decían, ¿por qué tiene aquel jugador tal situación y tal otra? Y yo digo que es responsabilidad de nosotros. Nosotros somos, yo no físico, yo soy mucho más que preparador físico. Preparador físico es lo que hago, no lo que soy. Mucho más que eso. Entonces tenemos que ser educadores, tenemos que ser formadores, tenemos que ser entrenadores, tenemos que ser profesores, tenemos que ser, entre comillas, padres, tenemos que ser tío postizo, padrino postizo. No voy a ocupar nunca el rol del padre, pero indirectamente en algunas situaciones ocupo un rol similar a lo que es una vinculación paterna. Entonces es compleja. Yo lo que veo que a veces nosotros, yo cuando se lesiona un jugador, yo hace 1000 años que digo lo mismo, es responsabilidad mía. No es que hoy con todos los avances tecnológicos, con toda la evaluación que tenemos, deberíamos disminuir muchísimo el porcentaje de lesiones. Siguen pasando y a este nivel. Acá Real Madrid hace un mes atrás lo mataban la cantidad de jugadores que tenían lesionados. Imagínense la tecnología a disposición que tiene Real Madrid. Sin embargo, aparece. Es una manera de uno estar constantemente preparado y en estado de alerta para evitar que estas situaciones se transfieran, porque miren que son situaciones que podemos hacer un daño con respecto de acortar la vida deportiva del futbolista de alto rendimiento. No es que deje de jugar, pero lo que podemos conseguir es que en lugar de jugar 5 años a un altísimo nivel, juegue 3 años a un altísimo nivel y después juegue 5 o 6 años a un nivel mal, cuando ese jugador pues, de repente podía jugar 6, 7, 8 años a un altísimo nivel. La responsabilidad de nosotros hoy tenemos muchísimas formas de evaluación, de diagnóstico, de trabajo médico, kinésico, físico, de evaluación, técnicas. La verdad que tenemos muchísimas cosas que antes no las teníamos. Tendríamos que estar muy bien planificado, muy bien diagnosticado, muy bien supervisado, muy bien controlado. No para menos ni para más, que es otra cosa que pasa mucho. Empezamos, como le decía yo anteriormente, a bajar la calidad de los entrenamientos de los jugadores para cuidarlo. Entonces, nosotros no tenemos que entrenar ni poco ni mucho, tenemos que entrenar bien, y ahí es donde está la dificultad. Por entrenar poco no entreno bien, y por entrenar mucho no entreno bien. Yo no tengo que entrenar ni mucho ni poco, yo tengo que entrenar lo correcto. Y muchas veces tendemos a cargas que son importantes para mantener cierta capacidad de fuerza, de resistencia, de flexibilidad, de agilidad, que son determinantes para el grado de prevención de lesiones. No quiero aburrir mucho, pero explicarlo un poquito con eso. El tema es súper interesante y a mí me encanta que venga y lo aclara acá en el podcast, porque obviamente pues se escuchó y yo no quiero hacer demasiado ruido de eso, pero fue señalado cuando estuvo en Cruz Azul. Y hoy que lo escuchamos, que no, a ver, no solamente es me preocupo por mi trabajo, por ser el preparador físico, y de ahí, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, no es valemadrismo de hago mi chamba y a ver qué pasa con el jugador. Es preocuparse por todo el entorno. Yo lo conozco, yo sé que va a haber fútbol aunque esté trabajando o aunque no esté trabajando, porque es parte de lo que le apasiona. Pero, por ejemplo, ahorita que está en España, me quedé pensando con un equipo que lucha la permanencia y que cada partido se debe jugar a muerte por estar en la primera división. ¿Cómo se trabaja? Además de la diferencia, ¿no? En el torneo mexicano, que son torneos cortos, y en España, que es un torneo largo, y además con el profe Almada, que le pide intensidad desde que abre los ojos en la mañana. Sí, nosotros tenemos el modelo Almada, ustedes lo conocen, tuvo ahí muchos años, le fue bien, nos está costando poner esa intensidad aquí, hay mucha continuidad de partido. Acá lo que veo yo más de dificultad es la cantidad de nacionalidades que tenemos. Sí, acá tenemos 14, 15 nacionalidades. Entonces tenemos africanos, serbios, croatas, españoles, uruguayos, argentinos. Entonces, cada uno tiene una forma diferente de pensar, de actuar, de marroquí, tenemos marroquí. Entonces, en religiones diferentes, pensamientos diferentes, conductas diferentes, hábitos diferentes, antecedentes diferentes, cómo fue su niñez, cómo fue su juventud, cómo fue su preparación.
compaginar todo eso para llevar a un modelo de juego exigente no es fácil, pero vuelvo a decir lo mismo. Hay dos palabras que a mí no me gusta pronunciar, ni fácil ni imposible. Nada es fácil, para ustedes nada le ha sido fácil en su carrera, tampoco nada es imposible. Si ustedes me decían que yo estuviera en la Liga Española hace 2 meses atrás, yo te diría que era algo imposible. Y sin embargo, estoy acá y trabajando a este nivel. Entonces, sí, no hay que... tenés que estar preparado continuamente para este tipo de situaciones. Si uno no se prepara cuando le aparezcan este tipo de experiencia y no está preparado, ahí donde puede complicarse. Incluso preparado tiene dificultades, imagínate si uno no se prepara. Entonces, estamos de a poquito poniendo, lamentablemente la situación es un poquito complicada, nosotros llevamos 4 partidos en el equipo, 3 empatamos y perdimos el último con Osasuna, ahora jugamos el domingo un partido fácil con Barcelona en el Nou Camp, entonces no sé si es fácil para ellos o fácil, pero no digamos nada, no es una cosa que no se escuche, pero son esos partidos extremadamente motivantes, claro, de jugar, ojalá jugáramos Real Madrid y Barcelona, son partidos maravillosos para disfrutarlo, para prepararlo. Hay un ambiente cuando uno jugaba con Chivas, América, Cruz Azul, no es lo mismo, lamentablemente, que jugar con otro equipo que yo estuve. Yo estuve en que no es lo mismo para algunos equipos jugar contra América en Ciudad de los Deportes que jugar contra Querétaro local. Yo trabajé en Querétaro, así que no es un desmedro de Querétaro, pero son situaciones que pasan. Entonces, es un gran y bonito reto, tiene sus dificultades, tiene sus características, tiene su contexto, es algo profesional, aquí son jugadores de altísimo nivel, jugadores que van en sus selecciones, hay jugadores que tenemos nosotros que están en la selección española, jugadores que están en la selección de Angola, de Marruecos, de Serbia, de Croacia, entonces te da un nivel exigente, un nivel alto, pero con muchísimo profesionalismo, que eso ayuda mucho. Es lo que yo digo, hacemos el comentario que en Europa o en España son muy profesionales. Y yo digo, ¿por qué no hacemos el mismo comentario en México? ¿De quién es la culpa? De nosotros, los formadores. Nosotros tenemos que ser extremadamente profesional. Las cosas no pasan de milagro. Uno no se recibe de milagro. Se recibe estudiando, pasando esto, preparándose. Ayudar a que si algunos jugadores jóvenes en México de repente no tienen ese grado de profesionalismo, la responsabilidad es de todos los que pasaron por él y somos nosotros. Algunas cosas que yo digo molestan, pero muchas veces yo veo que aparece el descubridor de Mora. Es en todos los que no llegaron, ¿quiénes fueron la culpa de los que no llegaron? Cuando me acuerdo, jugó muy bien Mundial y todo lo demás, y hablaba a todo el mundo que había descubierto. Y yo decía, y aquellos jugadores que no llegaron, ¿quién tuvo la culpa? Nosotros tenemos la culpa de los jugadores que llegaron, pero también tenemos la culpa de los jugadores que no llegaron. Nosotros de crear hábitos a jugadores y que ellos lo logren, pero también somos culpables de la no creación, de disciplina, de nutrición, de cuidados, de acción. Es una tontería utilización del tiempo libre. Al joven para saber utilizar el tiempo libre. Están deseando tener libre. Cuando tienen libre, no hay tiempo libre. No saben qué hacer con el tiempo libre. Entonces, profesor, hasta esos detalles nosotros, qué es lo más conveniente, cuándo descansar, como decían ustedes, cómo es el tema sexual, cómo es el tema del descanso. Para eso también en mi libro, ninguno de los dos lo tiene, así que tienen un tirón de oreja, ninguno de los dos tiene mi libro, pongo ahí que nosotros tenemos que educar la familia. Si yo fuera Sheinbaum, la presidenta de México, yo me tendría que educar para tener mi presidenta de la República. ¿Sí o no? No es lo mismo tener presidenta de la República. Yo tengo que tener un montón de aprendizaje de acuerdo a que mi señora es la presidenta. Te poniendo un ejemplo, no se vaya a poner celoso el novio de la presidenta. Pero en eso es lo mismo, nosotros tenemos que educar a la familia para la nutricional, descanso. El jugador juega el domingo, ¿qué hace la familia? Centro comercial, vamos de viaje al lunes a Huasca o a Minante. Entonces,
La familia para divertirse, todo lo demás, y el jugador viene a hacer un gran esfuerzo. Conveniente. Irnos de paseo o de repente esperar una buena recuperación. Entonces tenemos que hasta educar la familia. Si el futbolista depende de la parte económica, yo creo que también la familia y el entorno deberíamos prepararnos para cuál es el principal medio de ingreso de una familia. Entonces, pongo el ejemplo de la vivienda, pero es aplicable a lo otro. Por eso digo que es muy complejo y yo le doy importancia a todos los factores. Será porque soy un poquito más grande, no quiero decir que esté viejo, pero soy un poquito más grande, y yo le doy mucha importancia a todos los factores. No digo que esto es determinante, sino sería muy fácil atacar un solo factor y con ese solucionamos el problema. Hoy es multifactorial. Hoy ustedes, yo llegué a México y éramos 6 el cuerpo técnico. ¿Saben cuánta gente trabaja en Oviedo en el cuerpo técnico, en el staff? 23, 12, 25, 15. 27. Entonces, hay muchísima gente que participa en todo el tema del fútbol y el futbolista. Si no armamos un buen trabajo en equipo, una crítica que hago cuando hoy es México se trabaja muy bien en grupo, pero muy mal en el equipo. El mexicano tiene 2 cosas que yo me gustaría que mejoraran. 1, la planificación, y 2, el trabajo en equipo. Al mexicano nos cuesta un montón planificar, un montón nos cuesta. Y 2, equipo. Tenemos áreas independientes, que hasta me molesta que el área nutricional, física, o la psicológica con la técnica, o entonces nos molesta, ¿no? Es mi área, es mi zona, no, es nuestra. El jugador no es tuyo, el jugador es del club y de todos nosotros. Por eso creo mucho en ese tipo de cosas. No me atrevo yo a decirle un factor extremadamente grande que no sea lo demás. Me ha pasado que tenemos que educar a los futbolistas de cosas y la responsabilidad es de nosotros. Lo que trabajamos con los futbolistas, entrenadores, profes, médicos, nutriólogos, incluso los directivos de los clubes. Los directivos clubes intentar de hacer trabajo. Yo le decía, hay que poner talleres. Si hablo mucho me cortan y no sigo hablando. Yo le digo mucho de los talleres. Yo son los talleres. ¿Por qué un taller? A diferencia de una charla. ¿Cuál es la diferencia entre taller y charla? Taller son 5, 6, 7 charlas. Eso es un taller. No hago una charla sola, media, no. Talleres hasta de drogadicción, alcoholismo, sexualidad. Esos talleres. Hoy una de las cosas más importantes respecto a los jóvenes es el tema de la adicción al juego. No sé si ustedes sabían. Sí. Es la adicción al juego. Yo no tengo la capacidad absoluta de dar la adicción al juego de un futbolista de 17, 18 años. Debería ser un profesional. Y eso es determinante. Ha habido casos en segunda división en México que han tenido penales porque han apostado situaciones. Entonces, fíjense todo el espectro de situaciones influyen en el rendimiento de los jugadores y sobre todo en la continuidad. Yo le tengo miedo, en el caso específicamente de Mora, que no estoy apto para hablar, sería y toda su banda y ustedes tendrían más capacidad. Yo tengo miedo que le pongamos más kilos de responsabilidad por ser una joya y no le dejemos y respetar los procesos, que un día va a jugar muy bien, un día no va a jugar muy bien, un día va a jugar fenómeno, un día va a tener alguna lesión, y le pongamos muchos kilos por esa necesidad que tiene el fútbol mexicano de sacar algún jugador joven. Entonces, sin querer, yo descarto que es sin querer, no veo malintencionalidad en nadie, pero sin querer le ponemos una carga que de repente tenemos que tener cuidado. Ese es el temor que me pasó lo mismo con Montiel y Domínguez. Domínguez y Montiel, los dos los tuve en Pachuca, para mí son unos fenómenos de jugadores. Pero tienen que respetar ciertos procesos. Montiel también tuvo problemas con el Puy, se fue a operar a Sevilla. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque también Domínguez se lesionó en el Mundial con un tema de tobillo. Son potencialmente jugadores, para mí, extraordinarios. Son muy buenos chavos, educados, respetuosos. Pero tenemos que tener un control de toda la carga emocional, pública, física, técnica, de responsabilidad.
Bueno, no hablo más porque si no me van a sacar del programa. Profe, profe, primero, el jalón de orejas solamente es para Eli, porque ya nuestro productor incluso tiene la portada del libro Más allá del fútbol. Así que Sí, yo ya lo tengo. Eli Patiño, no sé si lo va, yo se lo voy a regalar, no se No, preocupe el para profe que quedó de regalármelo, me lo encontré en el estadio, acá en el Hidalgo, y no traía ese libros. Pero ahí tenemos no, la portada, más allá del fútbol. sí, se llama Más allá del fútbol, lo y que ganar esconde y el perder resalta. Que yo no estoy de acuerdo con esa situación de ganar y perder. Para mí es un contraste que no estoy de acuerdo. Ganando no sos un fenómeno y perdiendo no sos malísimo. Pero sí, ese contraste exacto. que vivimos hoy en el fútbol. Eh, Profesor, le agradecemos muchísimo la charla o la cátedra que nos viene a dar hoy No, de no. muchos detalles que generalmente ni los técnicos ni los preparadores, y a veces por culpa de nosotros como medios, que no tratamos de indagar, de cuestionar o de saber sobre ello, ¿no? Lamentablemente ya las trincheras de los clubes están muchísimo más cerradas de lo que a mí me tocó cuando comenzaba en este oficio. Pero, profe, muchísimas gracias por todo esto. Ojalá que pronto podamos tenerlo nuevamente. Sobre todo, ¿sabe por qué? Eli se lo puede también testificar. Hay mucha gente que es preparador físico, que eventualmente es técnico, dueño de un equipo pequeño, de un equipo de barrio, de un equipo de una liga en Estados Unidos, en México, en lugares recónditos como Ranchuca o en lugares importantes como Nueva York. Entonces, ahí ese tipo de comentarios sirven muchísimo, profe. Y lo de Ranchuca lo digo con todo respeto, él sabe que así nos llevamos. Le agradecemos muchísimo la charla, profe, y ojalá que pronto esté de nuevo con nosotros. Yo para terminar y haciendo rápido, yo antes de irme a Oviedo, charla a Nopala, Ajá, Nopala, una ciudad de 5.000 habitantes, entonces, muy chiquita, cerca de Puerto Escondido, para que digan lo que usted dice. ajá. Yo había 15 profesores y yo fui hasta ahí. Pensaba que yo no iba a ir porque supuestamente tenía un nombre, como venir Valenzuela aquí. Entonces yo decía, ¿por qué no? A mí me parece importante, si nosotros mejoramos a toda la gente, no por mí, porque hay un montón de profesores mucho mejores que pueden mejorar mucho, pero el hecho de ampliar los conocimientos, de desparramar conocimientos, de experiencia, si ustedes mejoran, hacemos mejor a la sociedad y mejoramos todo lo demás. Y tenemos, no tiene ningún problema en talento ni en capacidad. Es la responsabilidad de nosotros de hacerlo correctamente. Es un país muy amplio, con muchas variaciones. Ojalá que nos vaya bien y que saquemos mucho Mora, mucho Domínguez, mucho Montiel, pero mantener cierto equilibrio. Eso es lo único que yo atrevidamente puedo pedir. Seamos equilibrados, manejemos la ansiedad de buscar figuras inmediatas como para tapar situaciones. No son responsables de que nosotros busquemos una figura. Mantengamos la calma, el proceso, y investiguen. Cuando yo algo no sé, trato de investigar y yo estoy a la orden para siempre con ustedes. Así que les mando un gran abrazo. Aleccionadora, sin duda, pues la charla con el profesor Rubens Valenzuela, e insisto en ello, él lo sabe, lo tengo yo identificado también en redes sociales. Mucha gente nos escribe, bueno, alguna gente nos escribe porque dirige un equipo, porque está financiando un equipo, por una serie de escenarios que de verdad les interesa esto. Ahí está ya el libro Más allá del fútbol, lo pueden conseguir en Amazon, yo ahí lo conseguí. Él, y no, pues, él es bien tacaña, prefiere comprarse un mezcal que un libro, O entonces sea, no le sí, vamos a... pero, a- pero hay que, pero hay que comprar. O sea, ¿por qué me limitas, Rafael Ramos? ¿Puedo comprar el mezcal? Y puedo comprar el libro. El dinero no es problema. Bueno, ok, ya. Más allá del Además fútbol. tiene un precio muy accesible. Ahí en Kindle lo puedes disfrutar. Bueno, a ver, le preguntábamos al profe, yo le preguntaba de la fisis, o sea, son las placas de crecimiento del organismo. Cuando el futbolista o el atleta en general o el ser humano pasa de niño, adolescente, adulto, las placas de crecimiento o fisis, como lo identifican, son las que eventualmente cuando hay una extremada exigencia física, se ven más expuestas a ser desafiadas en que el crecimiento sea oportuno
y sobre todo dentro de los límites e índices que va marcando ese proceso de desarrollo fisiológico del ser humano. El profe Osorio, como escucharon, se lo preguntábamos al profe Rubens Valenzuela, decía eso, es que a Gilberto Mora, y te lo había platicado ya, Eli, hay que vigilar su desarrollo no solo físico y futbolístico, sino fisiológico. Y ahí lo estamos viendo. Por eso le hacemos también la pregunta de qué originaba la pubitis Que o la siempre pubalgia. pensamos que es un A mí me tema lo dijo así el sexual, ¿no? profe Alarcón. Y no debe ser siempre Sí, así, sí, porque es sí. lo primero que te pasa. Pubitis, pubalgia, seguro anda de inquieto. Pero bueno, pues también está en la edad de la punzada, Gil Mora. Hay que, lo tendrán que llevar, que cuidar, Ah, hablar con él. Y bueno, encaminarlo, Rafa. ¿Sabes qué me cae muy bien del profe? Belinda, aléjate ¿Cómo? de... Belinda, aléjate de Gil Mora. Belinda, no te le arrimes a Gil Bueno, Mora. es que con Belinda cualquiera se emociona, Rafa, ya te lo he dicho 1000 veces aquí en este podcast. Pero yo la verdad desearía que con esa pasión y con esa preocupación trabajaran más personas en el fútbol mexicano, ¿no? Y no es porque haya estado aquí el profe Rubens, que muchos, no, acá no venimos a hacer lambiscones ni mucho menos, pero si realmente te preocuparas por el desarrollo deportivo, por el tema de cancha, por el tema extracancha, el entorno, como le dice el profe Rubens, había por ahí, imagínate, ¿no? Como de pronto se nos va la boca en decir, es que no está actualizado. Hay que escuchar y hay que charlar un poco más, que puede pasar por esto que decías, ¿no, Rafa? Hoy ya no hay la cercanía con los cuerpos técnicos para poder hablar y conocer un poco más, y la responsabilidad de cuando esto no anda bien, es culpa y total responsabilidad de la preparación física, y así lo asume el profe Rubens. Entonces, pues ahí está el camino. Imagínate el profe Rubens, que hubiera varios así en el fútbol mexicano, que te preocupas por el total desarrollo del jugador. Él tampoco cree en este lo hice yo, como hemos escuchado a Ricardo Lavolpe. No he escuchado al profesorio decir que él hizo a Gil Mora. Nosotros hemos dicho que no ha dicho, este lo hice yo, no. Nosotros sabemos que él lo hizo y que lo termina debutando en la primera división, pero muy poquitos, casi nadie se preocupa por todo el entorno del futbolista. Imagínate la Chofis con un seguimiento y una formación como la que nos habla el profe Rubens Valenzuela. O sea, un jugador con tantas virtudes, por eso yo le marcaba los extremos, ¿no? O sea, lidiar con un tipo que quiere ganar siempre, como Guillermo Almada, y con un tipo que ha elegido perder siempre, como la Chofis. ¿Por qué digo perder siempre? Porque es eso, o sea, es un jugador que tuvo todo, pero todo para ser futbolista distinto y nunca Y mira quiso. que con el O profe sea, bajó Armada 8 kilos en de, el torneo que fue de la bajó CONCACAF, 8 kilos de más o menos peso. recuperó a la Chofis, y era de que iba y venía y lo castigaban y otra vez lo cuidaron mucho, pero se fue el profe Almada, el Jimmy lo borró, ¿no? Y pues ya ahorita Sí, sí, terminó por sí, sí. salir con Solari, pero Que sí le se mandó preocupa. Le quería preguntar si regresaría a Cruz Azul, pero dije, ¿para qué? Si está contento en Oviedo, ¿no? no, Eli, imagínate, o sea, este fin de semana, como él dice, tiene un partido fácil ante el Barcelona. Sencillito. Pues, Oye, y así como me deberían de poner a mí un monumento por aguantarte, el monumento por aguantarse el caray. profe Almada, digo, con respeto, ¿no? Pero si es un tipo que te trae jodiendo, 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 si es así como es con los jugadores, pues seguramente no es que no te guste trabajar Ahora, con intensidad, pero el profe Almada es jodoncito. a ver, voy a poner las dos caras de la moneda. Tu cuate, bueno, tu ex cuate, Jesús Martínez, sí entiende que en el Oviedo tener un cuerpo técnico de veintitantos, nos 25, dijo el profe 26, Rubens Valenzuela. imagínate. Yo pensé que eran 15. ¿Por qué no acepta el profe, perdón, Chucho Pachuco, por qué no acepta tener un cuerpo técnico de veintitantas personas en Pachuca? O sea, esto me deja algo claro. Quiere decir que Jesús Martínez ningunea al Pachuca y al León, mientras que al Real Oviedo le da todo lo que quiere. Porque estamos hablando de 12 sueldos, perdón, de veintitantos sueldos muy elevados en el Real Oviedo. Y resulta que entonces la Liga MX, Pachuca y León son basurita para Chucho Pachuco. Shame on you, Pachuca. Shame on you. No, ¿sabes qué, Rafa?
Digo, esto no sé si pasó al 100%, pero se rumoró que tocaron la puerta de Matías Almeida. Y Almeida les dijo, sí, pero voy con 15, ¿no? Ya sabes que a Almeida le gusta Ay, trabajar con todo el cuerpo técnico, digo, al final dentro del sueldo, pues no, pero en Chivas cubría no tuvo todo. Y tantos. sí fue como de, pues, ¿para qué tantos, no? Eh, No, no, pero no. hoy que escuchas cómo se trabaja en ligas, pues, en las ligas top del mundo, dices, bueno, tal vez 15 no es tanto. ¿Te, te acuerdas de aquel Puebla del Chelis que llegó a final, llegó a jugar la final o solamente llegó a semifinales? No, No me acuerdo. semifinal, Pero semifinal. ese Puebla del Chelis tenía 12 personas en su séquito, 12 trabajando. O sea, algo que no encuentras en ningún equipo. En el América no hay 12, vamos. Y le sentaría bien a Jardine tener gente que haga cierto tipo de trabajos, pero pues, a ver, con la selección nacional viajan cerca de 30 y tantas personas de staff. ¿Sabes lo que es eso? Es un mundo, es un universo completo. Entonces, la pregunta es para Chucho Pachuco: ¿por qué ninguneas a Pachuca y a León y le das todos los privilegios al Real Oviedo? Porque va a jugar contra el Barcelona. Bueno, aquí Chucho Pachuco, resulta que desde que se fue Almada, pues ya no tienes la jerarquía sobre el América. Entonces, también entendamos que hace falta educar a los directivos del fútbol Sí. mexicano, ¿no? O sea, no sé si llegas con Amaury Vergara y le dices, oye, sí, que le diga a Milito, ya te demostré que puedo, necesito ampliar mi espectro de auxiliares. Pero bueno, en fin, sí, son situaciones muy propias del fútbol mexicano y que ojalá que esto, o sea, habrá el que te diga, ay, no me gustó aprendan a escuchar, de verdad, aprendan a escuchar. Es curioso que haya gente que escucha 2 o 3 veces el podcast y otros que cuando ya no hablas de América, cuando no hablas de Chivas, cuando no hablas de Atlas, Cruz Azul, que ya no me interesa, no están hablando de mi equipo. Entonces quiere decir que no les gusta el fútbol, les gustan unos colores. Tienen todo el derecho, ¿eh? A final de cuentas, cada quien elige la bandera de su ignorancia. Ustedes pueden hacerlo también, no hay ningún problema. En fin, ¿algo más? Recomendación musical. Bueno, yo tengo una recomendación literaria, pero no le mandé la portada, ¿no? Y no ¿te acuerdas que te platicaba mucho del el testimonio de vida de Noah Igón, que le cuentan como NH487 en redes sociales? Bueno, ella escribió un libro que se llama, fíjate, bueno, hay una película, si mal no recuerdo, argentina, maravillosa, El color de tus ojos. Bueno, el libro de ella se llama El dolor de tus ojos. Es esa persona que les comentaba que tiene 7 Sí. enfermedades raras, más las que aparezcan. Entonces, es un libro maravilloso, maravilloso. Y además, ¿saben qué? Para todos ustedes como él y que prefieren gastárselo en un mezcal que en un libro, está gratis en Kindle Limited. Así que bueno, Qué mala páguenle. fama me estás haciendo. Eso sí es verdad, pero no tienes por qué venirlo a contar en el podcast. El dolor Pero, de tus pero ojos. además, El dolor de tus el dolor de tus ojos. Ni siquiera, seguramente ni siquiera la buscaste en redes sociales a Noah Igón, pero bueno, háganlo de verdad, o sea, es porque uno de repente dice, yo, mi rodilla, hija de tu tal por cual, ya nomás cómo me traes. 7 enfermedades raras, 7 enfermedades para las cuales, los dice ella, en España no hay la capacitación suficiente para estudiarlas. Ella tuvo que ir a Alemania a encontrar un resquicio de vida para poder seguir adelante. ojos. En fin, pero bueno. No, tiene razón, no fui a buscarlo. Prometo así hacer mi tarea este fin de semana. Ajá. Mi recomendación musical, menos mezcal y más libros. Eso es el consejo que les puedo dar. De Eddie y Ed Maverick, se llama Casi tú, es una baladita, está buenísima, Rafa. Y les acabo de decir que menos mezcal, pero pues sí se va a antojar cuando la escuchen. Es modo romántico, Casi tú. El mezcal que tú vendes o que ustedes fabrican como familia, ¿es el que tiene gusanito adentro o no tiene ¿Tú gusanito? prefieres el del gusanito adentro? Vámonos, Adiós. vámonos, José. José, Hasta cierra luego. esto.
Baja la pantalla. Ya se me cayó el audífono del escándalo. Adiós.